ustedes, ¿no? Esta etapa entonces incluye la preparación del paciente, la comprensión de las solicitudes de análisis del médico que viene, a veces viene con una letra que no se puede comprender, por eso es a veces necesario, si no tenemos otro documento más, cuando no estamos en un hospital, por ejemplo, allí en la historia siempre los médicos registran qué se está pidiendo. Entonces podemos llamar a enfermería o estamos en la sala y nos pregunta la enfermera a ver qué es lo que está pidiendo el médico, ¿verdad? Entonces tenemos que comprender bien la solicitud de análisis, los cuidados para la obtención de la muestra, ver que tenemos todo el material y está acorde, preparado, ratificar la identificación del paciente. Es muy importante que él pronuncie su identificación. Identificar todos los materiales que van a contener la muestra, escribiendo con nombre literalmente y no en iniciales. A pesar de explicarles así, en el examen siempre me ponen iniciales. Se los anulo, así el resto de su respuesta esté bien, yo se los anulo. Así les digo, por eso tal vez reprueban tanto la materia, porque acá yo les indico que la identificación de los tubos, de todo lo que contiene el material biológico de un paciente tiene que estar escrito con código y nombre literal. No es iniciales, porque las No es iniciales universal, pueden. doctora, es con iniciales, pone. Lo que yo he ido no ve en los centros de primer nivel, solamente son las Sí, iniciales. es que pueden coincidir las iniciales entre dos, tres pacientes. Pueden coincidir. Y entonces, ¿qué van a hacer? Es literal, ¿ya? El código, la fecha, en algunos casos la hora, pero eso es muy esporádico. Por ejemplo, materias fecales, para que tome en cuenta el bioquímico de la analítica, a qué hora haya sido tomada o recibida la muestra y más lo que ya estaba en la casa. Imagínense ustedes, ¿no? Y si estamos en hospital, la sala y la cama, ¿no? El servicio en el cual se encuentra y la cama. Entonces, la atención prestada a esta fase preanalítica, tanto por el médico como por el personal del laboratorio, va a determinar la calidad de los resultados que se van a obtener. Muchas veces el médico dice, no, 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 vaya ahorita, y ahorita que le hagan, ¿no? Pues cuando a mí me viene así el paciente, yo le digo, mire, que le haga él, señora, pero acá va a influir esto, sus análisis van a salir, sí. Y muchas veces yo hablo con el médico, mire, doctor, esto va a influir así, así. Vaya, no sabía, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que prepararnos y saber para poder conversar a veces con los médicos o explicar bien al paciente y entonces él va a comprender. En esta fase se estudian los factores que inciden en la calidad de los resultados y de las prácticas clínicas. ¿Ya? Ustedes están viendo que si el paciente toma anticoagulante y yo no le pregunto, el bioquímico en la fase analítica va a estar loco porque su tiempo de protrombina no va a coagular nunca. En cambio, si yo sé el dato previo a eso, que sí tomo anticoagulante, hasta yo me voy tranquila a mi casa que emití un resultado verdadero y no voy a tener un reclamo, o si voy a tener un reclamo, sé qué le voy a decir al paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, no hace mucho me vino una paciente que estaba politransfundida. Politransfundida es más de 3 transfusiones, ¿no? Y el médico no sabía. Y a ella le habían transfundido, no hacía mucho. Y el médico no sabía, entonces el médico reclama, ¿no? Y yo le digo, pero su paciente es politransfundida. Ah, daba su prueba cross-match positiva. Y él llama y dice, ¿y pero por qué va a dar positivo? Pues su paciente es politransfundida, ha recibido 4, pero no me dijo, a mí me dijo doctor, porque acá yo tengo una historia del paciente que pregunto. Muchas veces el paciente, el médico, jóvenes, es bien secote, no le da esa confianza a su paciente y no le permite a su paciente hacer preguntas o que su paciente se manifieste con lo que él hace, con lo que siente. Y eso yo lo sé por los propios pacientes. Y el paciente dice, no, es que el doctor es así, y a veces les da miedo o les da vergüenza,
preguntar algo más. Y entonces, y se van a dar cuenta cuando ustedes estén en laboratorio con los pacientes, si ustedes le conversan al paciente y le explican, el paciente encuentra confianza en ustedes y les empieza a contar más todavía y a decir a veces datos muy importantes para el análisis de ustedes. ¿Ya? Y entonces al paciente se encuentra cómodo y le empieza también a preguntar a usted, pero también le dice, le responde lo que usted le está preguntando. Porque también hay pacientes que a todo dicen no, 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 porque creen que negando todo, rápido le van a hacer y luego sus análisis no dan como espera el médico, porque nos ocultan datos, ¿ya? Entonces, se hace especial énfasis en las interferencias producidas por factores que dependan del paciente y que nos oculten, ¿no? Del personal de salud o de ambos. O sea, que no sepamos sacar datos o que el paciente nos esconda algún dato que es importante, creyendo que así rápido, o a veces piensa, si le digo esto, no me lo va a hacer, o no me va a hacer el análisis, voy a perder más tiempo, o la máquina, ¿no? Del cerebro está funcionando rápido. Entonces tenemos que saber alcanzar la confianza del paciente para obtener todos los datos que son necesarios, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tendrían unos pacientes a los cuales le están solicitando la prueba del VIH, ¿qué datos le sacarían al paciente? Obtendrían de él. ¿Qué datos preguntarían del paciente? Para, para empezar, sería doctora la actividad sexual que el paciente presenta, si frecuenta una sola pareja o diferentes parejas Ya. sexuales ¿Cómo? y ¿Cómo le durante... preguntaría a usted? ¿Cómo le Mm, preguntaría? ay, eso sí, no sé. Ahí está la clave, ¿no? El saber llegar al paciente. Y eso tiene que ser con sencillez. No puede usted estar arrogante y preguntar, no, usted lo va a bloquear al paciente. Entonces el paciente no encuentra comodidad, no encuentra esa confianza en usted. Por eso les digo que el laboratorio, o sea, es a veces hay que tratar con humildad a los pacientes, ¿no? Señor, y últimamente usted dónde ha estado? ¿Ha viajado al exterior? Le dirá ya sí o no. ¿Es casado o soltero? ¿Cambia frecuentemente de parejas? Estos últimos 2 meses o 3 meses, ¿cuánto tiene el periodo de ventana el VIH? 6 meses. 6 meses, ¿no? Entonces, estos últimos meses ha cambiado de pareja. ¿Cuántas parejas? ¿Ha usado protección? ¿Entiende? Entonces son datos muy importantes. A ver cómo me va a dar esa prueba. A veces el médico pone solamente determinación VIH y nada más, ¿no? Entonces tenemos que por ahí saber llegar, ¿no? Por ejemplo, piden la prueba del embarazo. ¿Cuándo ha sido su última menstruación? Peor si la persona es joven, ¿no? Viene asustadísima, ¿verdad? Disfrutó, pero luego no quiere los resultados, ¿no? Entonces, ¿cuándo ha sido la última menstruación que ha tenido? Posterior a tal fecha. ¿Ha tenido relaciones después de eso? ¿Me entienden? O sea, tenemos que saber sacar incluso hasta el lenguaje, saber cómo vamos a sacar, ¿no? Con qué palabras vamos a sacar información del paciente, ¿no? Entonces, ahí con esto hemos terminado la fase preanalítica. Podía haber mucho más si vamos analizando minuciosamente cada área, pero ustedes tienen una gran idea ya de cómo cuestionar y cómo obtener datos y también pienso que han aprendido un poco de cómo es importante sacar datos que van a influir en el análisis, que son importantes en la etapa analítica para no estar repite y repite o emitir un resultado y luego me voy preocupado a la casa, ¿no? ¿Será verdad? ¿Habré hecho bien eso? ¿No? ¿Me entiende? Entonces, si yo tengo muchos datos que van a corroborar ese análisis, pues me voy tranquila, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Fase preanalítica, ¿ninguna? Ya, a ver, un momentito, voy a abrir la otra.
¿No tiene ninguna pregunta? No, doctora. Ya, entonces vamos a empezar un poco con la fase analítica, ya que es la segunda fase del análisis. ¿Ven, no? La presentación. Sí, doctora. Doctora. Acá no entiende. Entonces, ya, la fase analítica, que es la fase de proceso, lo mismo, ¿verdad? A veces en el examen les pongo en la fase de proceso y se olvidan y se pierden. Es la fase analítica, donde se procesa la muestra, donde la muestra por acción de reactivos o de acción química de reactivos, eso va cambiando. Aquí es donde vamos a investigar al analito. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto todo este flujo, ¿no? Esta secuencia de procesos en los cuales el laboratorio utiliza recursos. Aquí va a utilizar personal, instrumentos, métodos, materiales para transformar. En lugar de solicitud de examen se pondría las muestras de biológicas, ¿no? En resultados e informes para el manejo del paciente, para que el médico haga el manejo. El manejo, o sea, se refiere para que el médico haga el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces tenemos el proceso de la muestra, la revisión de los análisis. A ver, un momento. La revisión, corrección y la interpretación de los análisis, ¿no? Entonces, el control de los procedimientos analíticos, o sea, es un programa que tiene como propósito asegurar la confiabilidad de las pruebas analíticas que se llevan a cabo en la muestra del paciente. Entonces, el control de calidad tiene el propósito de asegurar la confiabilidad de las pruebas analíticas que se llevan a cabo en la muestra del paciente. Entonces, ya hemos visto la etapa preanalítica, ahora vamos a ver la analítica y luego la postanalítica, ¿no? Entonces, es importante, ustedes pueden anotarlo también y luego vamos a explicar cada uno, ¿no? ¿Qué fuentes de variación analítica? O sea, ¿qué cosas, qué parámetros pueden hacer variar a nuestros análisis aquí, a los resultados de nuestros análisis, ¿no? ¿Qué fuentes de variación analítica hay? Estarían los reactivos, el tipo de material que empleamos para trabajar y la limpieza de estos, la medición de los volúmenes, cómo influyen, el mezclado de los reactivos con las muestras. Hemos visto en la fase preanalítica el mezclado también del anticoagulante con la muestra, ¿no? ¿Cómo influye si no mezclamos, si no homogenizamos bien, especialmente el hemograma y el tiempo de protromina, o sea, en la fase de hematología, en el área de hematología, ¿no? La homogenización es muy importante porque si no tenemos muestras coaguladas o con microcoágulos, y cómo van a influir, ¿verdad? Que a veces si es un macrocoágulo, ya no hacemos el análisis porque emitiríamos resultados falsos, ¿no es cierto? Porque los coágulos van a tomar todos los elementos formes de la sangre. Entonces ya no nos serviría. Entonces, igualmente también acá en la fase analítica, ¿cómo van a influir? El tiempo y la temperatura de reacción,
Son muy importantes porque acá incubamos, ¿no es cierto? También en la fase preanalítica incubamos si tenemos baño María para la retracción del coágulo, pero si esta temperatura no está controlada, vamos a hemolizar, vamos a romper los glóbulos rojos, alisarlos por el cambio brusco de temperatura, ¿verdad? Vamos a cocinar las muestras. Acá en la fase analítica también va a influir mucho la temperatura y el tiempo. También vamos a tener la interferencia y la especificidad de los reactivos y de las muestras, las interferencias. ¿Qué más hay? Y los instrumentos también, cómo van a influir si estos no tienen un adecuado manejo. Ya copiaron todo, ¿no? Ya. Los errores en todo el laboratorio clínico, las principales fuentes de error, se relacionan con factores no analíticos, como por ejemplo la preparación del paciente, que hemos visto la importancia en la fase preanalítica, la recolección y manejo de las muestras, la preparación de materiales y reactivos, preparación de equipos. En la preparación de materiales y reactivos, especialmente los materiales, en la fase preanalítica que hemos hablado, el lavado, ¿no? ¿Cómo van a influir en la fase analítica? Y aquí la preparación de equipos, todo ya sería en la fase analítica, que lo vamos a ver enseguida. Entonces, en esta fase analítica podemos tener, a ver, un momentito, creo que no está desarrollado, ¿no? Acá vamos a desarrollar todo, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por el número 1, los reactivos. ¿Cómo van a influir los reactivos? Es importante atemperar. Nosotros llegamos a nuestra área de trabajo, lo primero que hacemos es poner, dejamos todos los enseres personales en el castillero, ponemos ropa de trabajo, nos colocamos los guantes y lo primero que tenemos que hacer, que el laboratorio ha estandarizado, es nominar un responsable de la toma de temperatura de las heladeras, de todos los equipos que tienen temperatura y que conservan allá reactivos o muestras y muestras también, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es el control de la temperatura. ¿Por qué razón? El control de la temperatura de las heladeras que conservan los reactivos. Así vamos a garantizar de que durante toda la noche esa heladera ha estado cerrada y ha estado en funcionamiento, ¿no? Porque si yo no le tomo primeramente a la heladera la temperatura, posteriormente vienen ya otras personas, otros colegas, empezamos a abrir, a cerrar. Entonces ya la heladera tiene intercambio de aire de afuera con adentro, ¿no es cierto? O sea, va a entrar aire caliente, va a salir el frío y va a haber un intercambio de este aire. Y entonces ya la temperatura no va a ser lo que durante 6 horas, por ejemplo, ha estado cerrada. ¿Ya? Entonces voy a decir, uy, ya empieza a subir la temperatura, ¿me entiendes? Sube un poco, ¿no? Entonces yo lo puedo tomar ya eso como una variación de temperatura. Entonces por eso es que primero tomamos la muestra, la temperatura, perdón, anotamos en las planillas correspondientes y ya confirmamos de que esos reactivos se han mantenido a la temperatura indicada, programada. Y además, también, segundo punto, ese control de temperatura nos está indicando de que la heladera está funcionando bien, ¿ya? Porque si yo a media mañana ya le tomo la temperatura y de 6 grados ha subido a 10, para mí eso es un error, ¿verdad? Está fallando la heladera. Pero ¿eso a qué se debió? A que no tomé temprano y una y otra abrió, algunos lo tuvieron más tiempo abierto que otras, la temperatura subió.
¿Comprenden? Hola, ¿están ahí? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, Sí, doctora. doctora. Entonces, lo primero que hacemos es control de temperaturas. Para eso hay planillas que tienen que estar en un lateral de las heladeras colocadas y por lo tanto tiene que haber un termómetro en la heladera. Hay los termómetros de vidrio pequeños que tienen que colocarse de preferencia en lugar medio de la heladera, o sea, hacia el rincón donde no estorbe y donde no haya peligro que se rompa, y siempre dentro de un frasco de agua destilada, ¿verdad? El agua se va a enfriar y entonces la temperatura se va a mantener uniforme en esta agua y el termómetro va a marcar siempre lo ideal todos los días. Y ahí, y si sube, pues es porque hay desperfecto, ¿no? También hay termómetros mucho más sofisticados, ¿no? Que van con un electrodo, nomás se mete y a través de un cablecito y afuera está el lector también, ¿no? Lo ideal, jóvenes, es que nuestro laboratorio cuente con heladeras analíticas o freezers analíticos, que son los heladeras y freezers exclusivos de médicos, ¿ya? Uso médico, no las heladeras comunes de casa como la LG, la Electrolux, esas son domésticos. Lo que ahí nos interesa a nosotros es que nuestras verduras, nuestros refrigerantes, todo, estén fríos. Eso es lo que interesa allá. Pero en nuestro laboratorio que interesa que el reactivo conserve la cadena de frío y se mantenga estable su composición. ¿Entienden? Por eso es importante la estabilidad de la temperatura en nuestras heladeras. Y muchas veces las domésticas no dan esa estabilidad, siempre están oscilando, ¿ya? Entonces, por algo además se ha fabricado las heladeras analíticas. Son caras, cuestan más de 100.000 bolivianos, pero hay que hacer un esfuerzo y tener esto. Hasta ahorita yo no lo logro, les cuento. Seguimos con la LG, ¿ya? Entonces, aquí en los reactivos es importante mantener la cadena de frío. ¿Qué es la cadena de frío? Es la temperatura a la cual ese reactivo ha sido fabricado, por lo tanto, es la temperatura desde fábrica que lo coloca ya en el envase que vamos a transportar vía aérea, vía terrestre, vía marítima, que va a llegar con toda esa, manteniendo toda esa temperatura hasta que entra a nuestras heladeras. Todo ese trayecto de viaje, de trámites, etcétera, tiene que mantenerse la temperatura que fábrica dice. Si de fábrica ese reactivo salió conservado a 5 grados, pues 5 grados tiene que manejar todo el trayecto y tiene que llegar a entrar a mi heladera. Estando a 5 grados, entra a 5 grados también de mi heladera. ¿Entendido? Esa es, por eso se llama cadena. Y ustedes han escuchado bastante con esto de la pandemia y la conservación de las vacunas. Las vacunas ya no sirven si se rompió la cadena. ¿Cuándo se rompe una cadena? Cuando se deja de conservar a esa temperatura un reactivo o a un determinado producto. ¿Sí? Lo sacaron, estuvo horas fuera, ya no estuvo así, eso es rotura de cadena. ¿Ya? Cuando dejo de estar a esa temperatura, ese frío. Por más frío que esté, pero está afuera, 3, 4 horas, 6 horas, influye de sobremanera sobre nuestros análisis. También, entonces, por esa es la finalidad, ¿no? O sea, la finalidad del control de temperatura de equipo son dos, ¿no? Garantizar que el reactivo está conservado, manteniendo la cadena de frío, está conservado a la temperatura adecuada. Y punto dos, está garantizando que el equipo está funcionando bien. Entonces, cuando vamos a trabajar estos reactivos, deben ser atemperados. Atemperados, es decir, que de 6 grados van a salir a temperatura ambiente 15 a 20 minutos antes de ser utilizado. Eso es atemperamiento de reactivo, ¿ya? Hay reactivos que
Salen así, están un rato, terminamos de hacer y tenemos que guardar. No es que todo el día va a estar fuera también, ¿no? Y la temperatura de ambiente del laboratorio es de 22 grados. Esa es temperatura ambiente. ¿Por qué es importante esto, atemperar el reactivo? Por ejemplo, la glicemia. ¿Cuánto tiempo dice de incubación? ¿Han hecho ustedes prácticas? ¿Cuánto tiempo es de incubación en el procedimiento? 10 Ah, minutos, doctora. 10 minutos, ¿verdad? 10 minutos. Entonces, si ustedes trabajan con un reactivo frío, no atemperaron, han colocado la muestra 10 microlitros y un ml, ¿verdad? De reactivo. Llevan a 37 grados de incubación, ponen el reloj 10 minutos. Ese reactivo ha estado frío. En el baño María tiene que atemperarse primero, para alcanzar primero una determinada temperatura y ahí pasarán 3, 4 minutos. Y recién él va a empezar a reaccionar con la muestra. ¿Cuánto tiempo nomás ya reaccionó? Por la muestra, 6 minutos. Ya no son 10 minutos entonces de incubación. ¿Me entienden? Pero tampoco pueden ustedes aumentarle, le voy a poner 15, le voy a poner 14 minutos. Por eso es que hay una previa al inicio, previa etapa al inicio de empezar el proceso. Atemperamiento de los reactivos, entre 15 a 20 minutos. ¿Ya? Con esa finalidad de que el tiempo de incubación de las reacciones sea el que el fabricante dice. Dice 10 minutos, dice 15 minutos, dice 30 minutos, son 30 minutos. Pero no son 25 porque 5 el reactivo recién ha calentado dentro del baño María. O sea, puede no llegar a alcanzar la reacción, el desarrollo de la reacción. Ustedes saben en la prueba de... Alguien está, ¿no? Con su volumen, Araceli Ergueta. Por favor, su micrófono. Araceli ha dejado abierto, ha puesto esto, debe estar desayunando. Seguro que está comiendo. Y nosotros aquí secos. Ah, disculpa, doctora. Entonces, Sí, ¿en qué estábamos? Me olvidé ya. Los Entonces, reactivos, doctora, que cuando tienen que ser ustedes atemperados. hacen, cuando ustedes hacen la glicemia, en el procedimiento de glicemia, ustedes tienen un punto muy importante que es fundamento, ¿verdad? En el fundamento ustedes están indicando qué es lo que hace el reactivo con la muestra, ¿verdad? ¿En qué cambia? ¿Cómo es el fundamento de la glicemia? ¿Qué reactivo se utiliza? doctora, nosotros ocupamos oxidasa, peroxidasa, Ya, ¿y cómo está cambiando este oxidasa peroxidasa cuando se pone en contacto con la muestra? color rosado a rojo, mira. No, ese es el técnico, el fundamento de la prueba. ¿A qué va la oxidasa peroxidasa? Ese fundamento, esas reacciones del fundamento son las que se están llevando a cabo dentro del tubo en el baño María. Y si ustedes acortan el tiempo porque no atemperaron los reactivos primero, esa reacción no se produce en su totalidad, ¿ya? Y entonces el desarrollo de la glucosa va a ser menos si ustedes pueden dar un valor inferior de lo que realmente el paciente tiene. ¿Entienden? Eso quiero que comprendan. O sea, en cualquiera de las pruebas que se hacen, esa reacción sería menos, no sería la que realmente indica el procedimiento, ¿sí? Por eso es importante atemperar el reactivo. Igualmente, los reactivos también se tienen que tener cuidado y se tienen que leer qué dice el fabricante. ¿A qué temperatura tienen que ser almacenados los reactivos? Por ejemplo, las proteínas totales. ¿A qué temperatura ustedes han hecho prácticas en laboratorio? ¿A qué temperatura se tiene que almacenar? Proteínas totales. Proteína y albúminas viene, ¿verdad? Aquí, ¿cuál hacen? ¿La de Wiener? Lenis, ¿cuál hacen? ¿Qué línea? La línea de Wiener, doctora, Wiener. en proteínas y albúmina.
¿ya? ¿Y a qué temperatura se almacena? En el, Temperatura ambiente, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes entren, una vez más, les digo, cuando ustedes entren, jóvenes, a su laboratorio, observen todo desde la puerta, así, vayan pasando fotografías así con los ojos, todo, a ver cómo está almacenado, por qué está, y hagan preguntas a sus docentes de práctica. ¿Por qué a esta temperatura? ¿Y por qué a lo otro? Es que no hay más jóvenes cómo aprender, ¿me entienden? Entonces, fíjense dónde, porque ese está frío. Y así les den del laboratorio, ese está frío. ¿A qué temperatura será? A ver, lo miro. Siempre está en el frasco. ¿Ya? Entonces, fíjense. Entonces, el reactivo tiene que ser conservado, como les digo, a la temperatura que sea que diga la fábrica. Porque si ustedes también congelan o refrigeran un reactivo que no tiene que ser a esa temperatura y tiene que ser ambiente, que ya les digo que es de 22 grados, pues también va a sufrir deterioro por la congelación de sus compuestos. ¿Me entienden? También el fraccionamiento de los reactivos corre el peligro de la contaminación. Ustedes dirán, estoy fraccionando al mismo frasco que había antes, pero llega un momento, no es el único turno de trabajo que tienen, tal vez en la tarde viene otro personal, etcétera, contaminan y ahí es un gran riesgo de contaminar los reactivos y luego no avisan. Y ustedes están trabajando con reactivo contaminado, tal vez con diferente reactivo contaminado. ¿Ya? Entonces, siempre hay que tratar de conservar estos frascos, a no ser que sean grandes, como por ejemplo la glicemia en los hospitales, se prepara o se reconstituyen todo el kit, porque el volumen de trabajo es grande. Entonces, un kit a veces no dura ni un mes en los hospitales, ¿no? Es para 15 días porque tienen gran cantidad de solicitud, por ejemplo, de la glicemia. Entonces, también, ¿cuál es la otra razón por la que los responsables de las áreas o el jefe de servicio dice se va a fraccionar? Se tiene que, es con la finalidad de no contaminar. Puedo yo estar distraído y utilicé un tips para una muestra o para otro reactivo y automáticamente fui con el mismo tips y metí al reactivo. Ya lo contaminé todo. Peor si es muestra, ¿ya? Entonces, por esa razón a veces disminuyen, fraccionan para que este frasco pequeño sea el que van a utilizar y si llego a contaminar, pues solamente este se descarte y el resto del kit quede intacto. En ese caso, yo tengo que mantener todas las características del pequeño frasco, del grande, ¿ya? Tendrá que estar muy bien identificado con el nombre del reactivo, este pequeño, le pondré una etiqueta, el nombre, la fecha de preparación, la concentración, ¿ya? Tengo que mantener bien y el personal tiene que saber que se está trabajando así. ¿Ya? Entonces, para no contaminar todo el litro, porque es a un litro que se reconstituye el reactivo de glicemia. Entonces, yo contamino, imagínense, sería todo el kit, no me compran y yo tendría que comprar. ¿Ya? Pero este pequeño también tengo que mantenerlo adecuadamente. Ese pequeño es el que voy a temperar. Si se terminó, pues saco del grande, pongo, y este pequeño es el que saco a temperar. ¿Ya? Por eso es que más bien en estos últimos años ya hay reactivos para pequeños laboratorios. Entonces yo reconstituyo y es para tantas determinaciones, ¿no? Porque antes eran así grandes y nos veíamos obligados a fraccionar. Y habían también otros reactivos que vienen liofilizados, es decir, sólidos y no se puede fraccionar. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pesar, es uno que vamos a contaminar y otro tal vez fracciono menos y agrego más solvente, ¿ya? Entonces se echaba a perder mucho, sobre todo en laboratorios pequeños que a veces no entraba mucha muestra, pues el resto se descartaba, ¿ya? Pero hoy en día ya vienen incluso hasta medios de cultivo
Vienen ya en pequeños gramos, de 100 gramos, hay frascos de 100 gramos, ya no de 1 kilo, de 500 como venían antes. ¿Ya? Entonces, todo eso tengo que tener mucho cuidado. También en la medición, tengo micropipetas de 1 ml, pero si el procedimiento dice mida 5 ml, jóvenes, tienen que medirlo en una sola vez. Es decir, tengo que usar pipeta de vidrio y medir en un solo volumen los 5 ml. Puede ser en una de 10, pero no llevar de uno en uno con la micropipeta. En cada llevada estoy metiendo un factor de error. O llevo un poco más, o no dispenso el 1 ml, porque muchas veces en este material de polipropileno del TIPS se va quedando. Si ustedes se fijan minuciosamente, cuando tengan que medir y hagan la prueba en sus prácticas, lleva 1 ml y observen si realmente dispensaron el 1 ml, porque posteriormente a la dispensación sigue bajando el líquido del TIPS. Y cuando ya están llevando, la punta ya tiene como unos 20 o 30 ml. Entonces, ese es un factor de error que ustedes estarían introduciendo en la preparación, en la reconstitución de los reactivos. Entonces, por eso, volúmenes grandes, se siguen manteniendo las pipetas de vidrio para llevar. No sé si me dejo entender. Sí, doctora. No sé, ¿sí? Ya, entonces, y para eso también hay las propipetas, ¿no? Que ahora vienen bastante cómodas y fáciles de manejar, que se colocan en la punta de la pipeta de vidrio para no estar con la boca absorbiendo y no quemarse a veces con un reactivo y todo eso, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ya. Dentro de los reactivos se toma en cuenta el agua, como si fuese un reactivo más. Ya, si hay tiempo en la clase, vamos a ver un video muy interesante de un hospital sobre el uso del agua en laboratorio. Yo siempre les pregunto esto en el examen y ¿sabe qué me responden? ¿Con qué finalidad utiliza el agua o cómo utiliza? No sé cómo la planteó la pregunta, ¿ya? ¿Saben qué me responde? Se utiliza para lavarse las manos, para lavarse el material, para lavar no sé qué. En este momento, jóvenes de reactivos, yo estoy hablando del agua destilada e incluso del agua libre de nucleas y de proteas que se utiliza en la reconstitución de los reactivos. No estoy hablando de agua potable. No estoy hablando de agua destilada, así. Estoy hablando de un agua que es considerada como un reactivo. ¿Por qué? Porque hay muchos reactivos que vienen liofilizados en polvo, ¿verdad? Y que tenemos que reconstituir. Y hay algunas líneas de reactivos que son muy exigentes y que en el kit, en la caja, vienen frasquitos de agua para utilizar en su reconstitución. Pero hay